Muy bien, comencemos. Primero que todo, buenas tardes chicos, espero que hayan pasado esta semana de descanso, hayan reflexionado, hayan podido descansar, ya. Espero que se encuentren bien junto a su familia en esta situación, en la pandemia, esperemos que pase pronto y que podamos volver en un corto periodo de tiempo, ya. Yo creo que esto va a ser de aquí al próximo año a una relativa normalidad nuevamente y nos permita volver a retomar nuestra vida, al menos un poquito a lo que era anteriormente. Bueno, los convoqué hoy día porque vamos a tener nuestro primer laboratorio virtual. Yo les había comentado que íbamos a trabajar con una nueva herramienta que se llama Beyond Lab Z, que es un simulador de laboratorio, ¿ya? Y hoy día, redondeando un poquito lo que han visto conmigo y con el profesor Zenón, referente a transferencia de calor, ¿ya? Vamos a ver dos conceptos que son súper importantes cuando trabajamos con fenómenos de transferencia de calor en cualquiera de sus mecanismos, ya sea conducción, convección, ustedes ya han visto ya esas definiciones, radiación. Esta propiedad se denomina capacidad calorífica y calor específico. ¿Ya? Todas las sustancias que nos rodean tienen una cierta capacidad para absorber o liberar calor. No todas las sustancias van a absorber mucho calor. Por ejemplo, un metal no va a absorber la misma cantidad de calor que el agua, por ejemplo. ¿Ok? Quizás tenga un límite. Lo mismo con el agua, lo mismo con la madera, lo mismo con el carbón, lo mismo con cualquier cosa que nos rodea. ¿Ya? La cantidad de calor que puede absorber una sustancia, ¿cierto? Se denomina capacidad calorífica, es la capacidad de absorber calor. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo vamos a ver primero, vamos a revisar los conceptos a través de una presentación de PowerPoint, cortita, y luego vamos a trabajar en el laboratorio. Vamos a usar un equipo que se llama calorímetro, que nos sirve para medir la capacidad calorífica de una sustancia. En este caso vamos a trabajar con metales. ¿Ya? Entonces la primera clase de vuelta a este semestre, ¿cierto? Es un laboratorio virtual. Vamos a ver dos conceptos: capacidad calorífica y calor específico de las sustancias. Un poco el temario de la clase, ¿cierto? Los objetivos que vamos a detallar ahora. Vamos a hacer un repaso, así breve, de qué es el calor, algo importante de tener en cuenta. Nuevos conceptos, vamos a introducir los nuevos conceptos luego, qué es la capacidad calorífica, qué es el calor específico, y ya nos metemos de lleno en el laboratorio virtual, ¿cierto? Vemos la simulación y vamos a obtener vamos a obtener el calor específico de un metal. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Los objetivos son comprender el significado de capacidad calorífica y calor específico de una sustancia. Ese es el objetivo de esta clase, que ustedes puedan comprender al finalizar esta clase, puedan comprender qué significa que una sustancia tenga una determinada capacidad calorífica y calor específico. ¿Ya? Vamos a obtener el calor específico de diversos metales por medio de balance de energía. Vamos a introducir un nuevo concepto, balance de energía. Vamos a observar el funcionamiento de un calorímetro a través del simulador y vamos a identificar lo que son parámetros y variables de un proceso. Me parece que con el profesor Zenón han estado viendo lo que es parámetros y variables. Acá vamos a reforzar un poquito cuál es el concepto de parámetro y variable. Entonces, partamos con el repaso. ¿Qué es el calor? Esa es una pregunta súper interesante. ¿Qué es el calor? ¿Ya? El calor es un tipo de energía. ¿Ya? Es un tipo de energía. Hay muchos tipos de energía en el universo. Está la energía cinética, que es la energía del movimiento, está la energía eléctrica, ¿cierto? Está la energía eólica, está la energía calor. ¿Ya? El calor es un tipo de energía. ¿Ya? Y esta energía, ¿cierto?, se puede transferir entre dos sistemas, ¿ya? Entre uno que está caliente y uno que está frío. Eso se llama transferencia de calor. ¿Ya? ¿Y qué es lo que mueve a esta energía desde un lado a otro? Si vemos acá la imagen, básicamente lo que mueve la energía, transfiere de un lugar a otro, es la diferencia de temperatura. Para que haya una transferencia de calor, chicos, una transferencia de energía en forma de calor, un cuerpo tiene que estar más caliente que otro.
¿ya? No sé si me entienden ese concepto, pero ustedes lo han visto. Entonces, ahí, la transferencia de energía puede ser a través de diversos mecanismos, como nosotros hemos visto hasta el momento, que son la conducción, la convección y la radiación. En este caso no nos vamos a meter con los mecanismos de transferencia de calor, solamente vamos a estudiar la capacidad de las sustancias para absorber o liberar calor. Simplemente eso. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un cuerpo, ¿ya? Acá está el termómetro, está más caliente. ¿Cómo yo verifico que está más caliente? Porque eso de decir está más caliente es algo subjetivo. ¿Cómo yo puedo medir objetivamente, cuantificar que algo está más caliente? Bueno, eso lo puedo hacer mediante un termómetro, ¿cierto? Me imagino que acá todos conocemos los termómetros. A menos alcanzamos en tercero medio a trabajar con termómetros de mercurio, o incluso los típicos termómetros que tenemos en la casa, los axilares que nos sirven para medir la temperatura corporal. Entonces el termómetro acá está marcando una mayor temperatura. Este cuerpo de acá está más caliente y este de acá está más frío. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la energía se va a transferir desde el cuerpo más caliente al más frío. Entonces, siempre va a haber uno que absorbe calor y otro que libera calor. El que libera y el que absorbe. Eso es un principio básico de lo que es el calor. Y esto ocurre en muchas cosas alrededor nuestro, cuando calentamos el agua con una tetera, cuando se derrite un helado al sol, cuando dejamos, por ejemplo, un objeto al sol y se calienta después de un tiempo, ya, todo eso son fenómenos de transferencia de calor. Siempre ocurre esto que decía, ¿cierto? Siempre se transfiere el calor desde un cuerpo con más temperatura a uno de menos temperatura. Ese siempre es la dirección del calor. Es decir, desde más temperatura a menos temperatura, ¿ya? Por ejemplo, si yo dejo un helado sobre la mesa, ¿qué va a pasar con el helado sobre la mesa? El helado se va a derretir. ¿Pero por qué se va a derretir? Porque el helado está más frío que el ambiente, que el aire. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire va a empezar a transferir energía, calor, hacia el helado. Va a hacer que el helado se derrita. Ahora, ¿hasta qué punto se transfiere energía? Eso es importante. ¿Va a estar siempre transfiriendo energía? No, va a llegar un punto en que la temperatura del helado, derretido ya, va a ser igual a la temperatura ambiente. Eso se llama equilibrio térmico, ¿ya? Y ustedes lo pueden ver acá en el dibujito. O sea, la temperatura empieza a bajar del más caliente, ¿cierto? Empieza a transferir temperatura al cuerpo frío y después de un tiempo se igualan, quedan igualadas. Y se terminó la transferencia de calor. Si las temperaturas de ambos cuerpos son iguales, entonces no puede haber transferencia de calor. No hay, porque no hay diferencia de temperatura. Acuérdense que para que haya una transferencia de calor tiene que estar en contacto algo más caliente y algo frío. Es la única forma de que haya transferencia de calor. Y eso ocurre en los procesos químicos, ocurre en la vida diaria, insisto, por ejemplo, cuando calentamos agua en la tetera, ¿cierto? Está ocurriendo ese fenómeno. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito. Ok, entonces vamos a meternos de lleno ya con los conceptos que vamos a trabajar, que son tres, que es el calor específico, la capacidad calorífica y lo que es balance de energía. Esto es importante tenerlo en cuenta. Matemáticamente, ¿cómo se puede expresar la transferencia de calor? Acuérdense que yo les dije que para que haya calor, tiene que haber una diferencia de temperatura. ¿Ya? Ese simbolito que se llama triángulo T nos está diciendo de que hay un cuerpo más frío y un cuerpo más caliente, una sustancia caliente y una sustancia fría, hay una diferencia de temperatura. Si delta T, o sea, si la diferencia de temperatura entre dos sustancias es cero, es decir, son iguales las temperaturas, no va a haber transferencia de calor, por tanto el calor es cero. ¿Ok? Esta ecuación que está acá nos dice cuánto calor se va a transferir, ¿ya? Y C, que es esta letra que está aquí, mayúscula, es la constante de proporcionalidad, es decir, la cantidad de energía que transfiere, ¿cierto?, un cuerpo a otro, un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío, depende del cambio de temperatura
eso tiene que ser así, tiene que haber un cambio de temperatura, tienen que ser temperaturas distintas, uno más caliente y uno más frío, pero además depende de la capacidad del cuerpo frío, ¿cierto? Y del cuerpo caliente, de sus capacidades para absorber o liberar calor. O sea, no es lo mismo, ¿ya? Poner, por ejemplo, agua al sol, ¿ok? No es lo mismo poner agua al sol que poner un metal al sol, ¿ok? La transferencia va a ser distinta, puede ser más lenta, el agua probablemente se caliente mucho más lento, ya porque el agua tiene una capacidad calorífica mucho más grande, eso quiere decir que puede absorber mucho calor, entonces se va a calentar más lentito. En cambio, si yo coloco un metal en el sol, se va a calentar más rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad calorífica baja, ¿ya? Se calienta el tiro, ¿ya? Eso es un concepto. Lo vamos a ver ahora en el laboratorio virtual, ¿ya? Cuando nosotros trabajemos con el metal, van a ver ahí cómo vamos a trabajar con los metales y vamos a comenzar a ver lo que es la capacidad calorífica y el calor específico, ¿ya? Vamos a ver acá un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una tablita de distintas sustancias. El agua, el aire seco, el aluminio, el bronce, el cobre, todas estas son sustancias. El hielo, el plomo, el vidrio, el zinc, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene una capacidad, tiene un calor específico, ¿ya? Si ustedes se fijan, la sustancia que tiene el mayor calor específico es el agua, el agüita. ¿Qué quiere decir que tenga un calor específico alto? ¿Ya? ¿Qué es el calor específico? Es la capacidad, ¿ya? Es la capacidad que tiene una sustancia de elevar su temperatura, ¿ya? Con cierta cantidad de energía. Si vemos la definición, es la cantidad de calor que se debe suministrar a una cierta cantidad de esa sustancia para que eleve su temperatura 1 °C. Entonces, si yo veo el agua acá, veamos el agüita. El agüita tiene una capacidad calorífica de 1, aquí. ¿Qué significa eso? Que yo para elevar la temperatura de 1 gramo de agua 1 °C, debo suministrarle 1 caloría de energía, ¿ya? En cambio, si yo veo el zinc, que está bajito acá abajo, tiene un calor específico súper bajito. ¿Qué significa eso? Que yo para elevar la temperatura del zinc, tengo que suministrarle 0.093 calorías. O sea, mucha menos energía. El zinc se calienta rápido. El zinc se calienta rápido, ¿por qué? Porque su calor específico es pequeño. Es decir, absorbe mucha energía en poco tiempo, ¿ya? Entonces eleva su temperatura rápido. En cambio, el agua, como tiene un calor específico alto, grande, significa que puede absorber mucha energía. Por eso el agua es buen refrigerante. Por eso el agua se utiliza para enfriar. Por eso nosotros utilizábamos el agua en el laboratorio para enfriar un condensador y destilar, ¿ya? ¿Por qué? Porque como el agua tiene un calor específico alto, puede absorber una gran cantidad de energía. Entonces sirve como refrigerante, principalmente en los procesos químicos. Por eso se utiliza para enfriar en los procesos químicos, porque el agua tiene una capacidad calorífica, un calor específico alto, grande. Eso quiere decir que puede absorber gran calor del medio, de otras sustancias, ¿ya? En cambio, los metales suelen tener capacidades caloríficas o calor específico bajito, ¿ya? Bajito. Eso quiere decir que se calientan rápido. No es mucho el calor que pueden absorber. O sea, con un poco de temperatura, prenden al tiro, se calientan al tiro, ¿ok? En cambio, el agua, yo tengo que calentarla, no sé, para que hierva el agua. ¿Cuánto se demora para que hierva el agua? El agua se puede demorar media hora, 20 minutos, dependiendo de la presión, ¿ya? En algunos lados 5 minutos, pero se demora un tiempo. También depende de la cantidad del agua. No es lo mismo hervir 100 ml de agüita que hervir 3 litros de agüita, ¿cierto? Los 3 litros de agüita obviamente van a absorber más energía que los 100 ml, pero el agua en sí puede absorber mucha energía. Entonces la capacidad calorífica del agua es mucho mayor que otras sustancias. Esto significa que para elevar su temperatura se debe suministrar una gran cantidad de calor. Eso transforma el agua, como decía, en un excelente refrigerante, ¿ya? Entonces, su calor específico es alto. Eso quiere decir que puede absorber mucha energía. Ahora, veamos la diferencia entre calor específico y capacidad calorífica. Suenan extraños estos términos, pero son muy, o sea, están relacionados. ¿Qué es el calor específico? Partamos por ahí. El calor específico es una propiedad
que es independiente de la cantidad de masa. O sea, el calor específico de 100 ml de agüita va a ser igual al calor específico de 1000 litros de agüita. Eso es independiente de la cantidad de masa. Esas propiedades se llaman propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de que yo tenga de la sustancia. Por ejemplo, el calor específico del agua, ¿cierto? Será siempre una caloría por gramo por grado Celsius. Esa es la unidad del agua, del calor específico. Independiente si tengo 1 gramo de agua, 1000 gramos de agua, 1000 toneladas de agua, da lo mismo. Siempre va a ser, su calor específico siempre va a ser una caloría por gramo por grado Celsius. Ese es el calor específico. Y la capacidad calorífica, por otro lado, sí depende de la cantidad de masa. Es extensivo, es una propiedad extensiva. Por ejemplo, la capacidad calorífica de 1 gramo de agüita, solamente de 1 gramo de agüita, es una caloría por grado Celsius. Y la de 1000 gramos de agüita es 1000 calorías por grado Celsius. Ahora, ¿cómo están relacionadas la capacidad calorífica con el calor específico? La capacidad calorífica es el calor específico por la masa. ¿Ok? Esa es la relación. Ahora, hagamos este ejercicio. Imagínense que están en un día soleado en la piscina. En una piscina. Me imagino que todos acá han estado en una piscina alguna vez. Y abren la piscina en la mañana, imagínense eso, y hay dos piscinas. Una grande y una pequeña. Voy a repetir, una grande y una pequeña. La grande es de 50 metros cúbicos y la pequeña es de 5 metros cúbicos. Una piscina para niños, chiquitita. Me imagino que todos han visto alguna vez una piscina chiquitita junto a una piscina grande. Las típicas configuraciones que tienen las piscinas de recreación. Empieza el día, ¿cierto? Es un día soleado, hay mucha radiación, ¿ya? Entonces esa radiación empieza a llegar al agua. Obviamente ahí ocurre una transferencia de calor, ¿cierto? La radiación, el calor de la energía que viene de la radiación del sol, se empieza a transferir, entonces el agua empieza a absorber calor. Pregunta, ¿cuál piscina se va a calentar más rápido? ¿La piscina chica o la piscina grande? Su calor La específico es chica. la chica, exactamente. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Su calor específico, el calor específico del agua es el mismo. Es una caloría por grado Celsius para ambas, porque las ambas tienen agua. Eso no cambia. Pero cambia su capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque en la piscina chica tengo menos agua y en la piscina grande tengo más agua. Entonces yo digo, como en la piscina grande hay más agua, tiene una capacidad calorífica mayor. Eso quiere decir que va a absorber más calor. Se va a demorar más tiempo en calentarse. En cambio, la piscina chica, como tiene menos agüita, menos gramos de agua, tiene una capacidad calorífica menor. Eso quiere decir que va a absorber poco calor, se va a calentar rápido. Entonces, veámoslo así. Para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, necesito una caloría. Si yo tengo 1 gramo de agua, la piscina chica, por ejemplo, para elevar su temperatura a 1 grado Celsius, necesito solamente una caloría de energía. Poquito. La elevo rápidamente. Pero si yo tengo una piscina de 1000 gramos, para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, necesito 1000 calorías. O sea, la piscina grande necesita mucho más energía para elevar su temperatura. Entonces, eso se denomina capacidad calorífica. La capacidad calorífica va a ser mayor en cuanto yo tenga más masa, más agua. Y el calor específico es el mismo para la sustancia, independiente de la masa. Esos son dos conceptos que vamos a trabajar en el laboratorio virtual. ¿Ya? Lo que sí les voy a pedir, chicos, que ya vamos a comenzar el laboratorio, les voy a pedir que tengan a mano un lápiz y un cuaderno, o una hojita, ¿cierto? Donde puedan anotar unas variables que vamos a ir trabajando en el laboratorio virtual. Les doy unos 2 minutos para que puedan buscar ese recurso, ¿ya? Una hojita y un lápiz. Vamos a ir anotando ciertas cositas que son interesantes en el laboratorio, ¿ya? Unos parámetros, unas variables.
¿Están con un lápiz en la mano, no? ¿O aún no? Sí, sí. Sí, yo sí. No, yo boté todos los cuadernos. Pero algún lapicito, no sé. Ya, profe, listo. O por último, bueno, ahí en el celular quizás puedan anotar. Ya, listo. Ya. Ok, vamos chicos. Entonces, el último concepto para trabajar ya en el laboratorio virtual es el balance de energía. Este concepto no es tan complicado como el que acabamos de ver, que no se preocupen si no entendieron a la primera. A mí me costó mucho tiempo entender el concepto de capacidad calorífica y calor específico, porque es un concepto que cuesta asimilarlo, ¿ya? Pero esperemos que con el laboratorio, haciendo, viendo, podamos ya entender mejor cuál es el concepto, cuál es de calor específico, capacidad calorífica, ¿ya? No es tan fácil de entender, así que tranquilos. Balance de energía. ¿Qué es el balance de energía? ¿Ya? Supongamos que tenemos un sistema aislado. ¿Qué significa aislado? Que no hay transferencia de calor hacia el exterior. Simplemente la transferencia de calor se va a dar adentro, ¿okay? Entre dos cuerpos, entre dos sustancias. Una fría y una caliente. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, agua fría y la pongo en contacto con un trozo de carbón, por ejemplo. ¿Ya? Caliente. Entonces siempre va a haber, en la transferencia de energía, ojo con esto, siempre va a haber una sustancia que absorbe y una sustancia que cede. Eso es lógico. Tiene que haber una sustancia que absorbe el calor y tiene que haber para que esa sustancia absorba calor, tiene que haber otra que la esté liberando, que lo esté cediendo. Porque si no hay ninguna sustancia que absorba y otra ceda, en realidad no hay transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, el helado al sol. En el helado al sol, ¿quién está transfiriendo calor? ¿El sol o el helado? El sol. El sol está cediendo calor, ¿cierto? ¿Y quién está absorbiendo calor? El helado. El helado, ¿cierto? En la tetera, ¿cierto? Cuando calentamos agüita, toda la mañana hacemos un tecito. Tenemos agua dentro de la tetera. ¿Ya? ¿Cuál es la sustancia que está absorbiendo calor? El agua. El agua, porque el agua está absorbiendo calor. ¿Y quién está cediendo calor? La tetera, ¿cierto? La tetera se calienta y cede el calor. Hay un mecanismo de conducción, convección ahí. Pero el fuego, ¿cierto? Que es la combustión del gas, es lo que cede calor al sistema. ¡Pum! ¿Ya? Entonces siempre hay algo que cede y algo que absorbe. Si hay eso, entonces yo puedo hacer un balance de energía. Fíjense esto. Yo puedo hacer un balance de energía. Puedo decir, el calor cedido, que se representa con un signo negativo. ¿Por qué se representa con un signo negativo? Porque es cede. Se va de él. Cede, ¿cierto? Negativo. Todo el calor cedido es igual a todo el calor absorbido. Así de simple. Hagamos mira, veamos gráficamente. Tenemos agua a una temperatura de 25 grados Celsius. Está un sistema aislado, ¿ya? Para que no haya transferencia de calor hacia el medio. Se llama aislado. Pescamos un trozo de metal, ¿ya? Puede ser un trozo de bronce, de aluminio, cualquier metal. Y lo calentamos un poquito. Supongamos que ese metal está caliente, está a 70 grados Celsius. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? Metemos el trocito de metal en el agüita. Entonces ahí, ¿qué es lo primero que tenemos que darnos cuenta ahí? Que hay una diferencia de temperatura, ¿cierto? El agua está más fría que el metal, ¿o no? Ahora, pregunta, chicos. ¿Quién va a ceder calor? ¿Quién va a ceder calor? ¿El metal o el agua? El metal. El metal, porque el metal está más caliente, tiene una temperatura mayor, por tanto va a ceder calor al agua. Va a ceder calor al agua. ¿Ya? Después de un tiempo, ¿cierto? Va a ocurrir el balance de energía. ¿Ya? El balance de energía, es decir, la cantidad de calor que cedió el metal, va a ser igual a la cantidad que absorbió el agua. Ese balance de energía solamente es válido en el punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio como vimos hace poco? El punto de equilibrio es cuando la temperatura deja de variar y las temperaturas se igualan. La temperatura del agua se iguala a la temperatura del metal. Ese es el punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces la temperatura del agua queda igualada a la temperatura del metal. ¿Por qué? Porque ya el metal transfirió toda la energía que podía transferir al agua y el agua absorbió toda la energía que podía absorber. Ahora,
¿qué determina esa cantidad de energía que puede absorber una sustancia o puede ceder a una sustancia o absorber? Bueno, la capacidad calorífica. Entonces, la temperatura de equilibrio va a depender de las capacidades caloríficas de las sustancias, de la capacidad calorífica del agua y de la capacidad calorífica del metal. ¿Okay? Entonces, en el equilibrio térmico las temperaturas se igualan, quedan igualitas, ya dejan de variar, dejan de cambiar, porque ya no hay, como son iguales las temperaturas, ya no hay transferencia de energía, y ahí puedo aplicar lo que se llama balance de energía. Todo el calor cedido es igual a todo el calor absorbido. ¿Ya? Eso básicamente es lo que se denomina balance de energía. ¿Ya? Calor ganado igual calor perdido. Entonces, algunas preguntas que quizás pueden surgir ahí. ¿Qué sustancia cedió calor? El metal caliente cede calor al agua fría. ¿Qué sustancia absorbió calor? Bueno, el agua absorbió el calor del metal. ¿En cuánto cambió la temperatura del metal? Inicialmente la temperatura del metal era 70 grados Celsius. Luego de ceder su calor al agua y llegar al equilibrio, es decir, el equilibrio donde no cambia más la temperatura, es 30. O sea, ¿cuánto cambió la temperatura? De 70 pasó a 30, el metal. O sea, 70 menos 30, pongo acá, es 40. Eso es lo que cambió la temperatura del metal. ¿Por qué el calor cedido en el balance de energía es negativo? Siempre el calor cedido se especifica con un signo negativo. Eso es para representar que ha perdido calor, que una sustancia pierde calor. Por eso siempre coloca un signo negativo. ¿Y cómo calculamos el calor cedido y el calor absorbido? Porque en la ecuación solamente decía Q, menos Q igual a Q. Pero ¿cuánto vale en Q? Bueno, la cantidad de calor cedido o absorbido es directamente proporcional, como vimos, a la variación de la temperatura, ¿ya? El delta T, que acá está calculado, del metal, que fue 40, ¿ya? Y esa constante de proporcionalidad se denomina capacidad calorífica. Entonces el calor, tanto absorbido como cedido, se puede expresar así. Acá está. Q igual capacidad calorífica por cuánto varió la temperatura. Entonces, dependiendo de la capacidad calorífica, una sustancia puede absorber más o menos calor. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Para yo hacer los balances de energía, en cualquier sistema, en un proceso químico, en un laboratorio, tengo que conocer las capacidades caloríficas o los calores específicos de la sustancia. Porque si yo no tengo ese dato, ese parámetro de las sustancias, no voy a saber cuánta cantidad de energía pueden absorber o ceder. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chicos, lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer un laboratorio virtual. ¿Ok? Los voy a invitar al laboratorio virtual, chicos. Quiero que anoten con su cuadernito estas variables que están acá. Este cuadrito que está acá, pongan ahí, parámetros y variables. Masa del agua en el calorímetro, con una letra M mayúscula. Masa del metal, con una letra M minúscula. Temperatura inicial del agua, que la vamos a llamar T0, inicial. Temperatura inicial del metal, que la vamos a llamar TM. Y temperatura de equilibrio, que la vamos a llamar T. Y el calor específico del agua, que para efecto es conocido, es un parámetro conocido, que es 1. 1 caloría por grado Celsius. Eso es un dato, eso lo conocemos. Ya todos conocen el calor específico del agua. Entonces, anoten esos datos, chicos, esa tablita, acá, porque vamos a trabajar con esa tablita. Les doy un par de minutitos. 3 minutos para que puedan anotar esa tabla. Y comenzamos con el laboratorio virtual.
¿Cómo van, chicos? ¿Les falta uno, no? Sí. Ya, me espero un ratito. Importante que anoten esta tablita, porque ahí vamos a ir anotando los resultados del experimento. Listo, profe. Ya, además de Jeremy, ¿quién más está listo? Camila, Leslie, Dylan. Ya va a estar lista. Ya, entonces vamos a comenzar. Ya estoy listo. Listo. Vamos a comenzar con el laboratorio. Lo invito entonces al laboratorio de calorimetría. ¿Pueden verlo, cierto? Sí. Y ya, ok. Sí. El profe, bueno, yo no lo alcancé. ¿No alcanzó? No, pero le tomo Sácale foto. pantallazo. La voy a poner Sí. uno. Sácale pantallazo mejor. El tiro. Tranquilo, sin medio apuro. Ya, ahora sí. Ya, ahora vamos entonces al laboratorio. Ya, chicos, entonces vamos a trabajar por primera vez con un simulador. ¿Qué es un simulador? Me imagino que muchos acá son gamers y tienen alguna idea de lo que es un simulador. Un simulador es un simulador es un programa que simula cosas de la vida real. Bueno, entonces, por ejemplo, hay simuladores de autos, hay simuladores de aviones, hay simuladores de muchas cositas, ¿ok? Entonces simula cosas de la vida real en un entorno virtual. Esto es un simulador de laboratorio. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar acá. Esto simula el entorno del laboratorio. Obviamente no simula todas las variables de un entorno de laboratorio, pero sí nos entrega cierta capacidad para nosotros experimentar y poder ver las variables. ¿Qué vamos a hacer acá, chicos? Básicamente lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con, vamos a medir el calor específico, eso vamos a hacer, vamos a medir el calor específico de un metal. ¿Ya? Entonces, para medir el calor específico de los metales, nosotros trabajamos con lo que se llama calorímetros. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar uno de los calorímetros que están acá. ¿Ya? El calorímetro más básico que se utiliza en el laboratorio es una típica taza de Plumavit, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con un calorímetro que es el DIWAR, que es un calorímetro de metal, ¿okay? Que es mucho mejor, aísla mucho mejor el calor, el sistema. Entonces vamos a volver al laboratorio, vamos a colocar acá el calorímetro, ¿ya? Ahí está el calorímetro, ¿ok? ¿Ya? Este es el calorímetro. Ahora, voy a explicar brevemente cómo funciona el calorímetro, ¿ya? El calorímetro aquí tiene un sensor, este que está acá, se llama termómetro, es un sensor, ¿cierto? Que se introduce adentro del sistema y su función es medir la temperatura. Entonces lo voy a encender. Nosotros lo encendemos y nos está mostrando acá la temperatura. Obviamente dentro del calorímetro no hay nada, solamente aire, no hemos ingresado nada al calorímetro. Por eso su temperatura es 25 grados Celsius, que equivale a la temperatura ambiente, que ustedes pueden ver acá atrás. O sea, el laboratorio, ambientalmente, la temperatura del ambiente está a 25 grados Celsius, que corresponde a la temperatura del calorímetro. Acá estamos en equilibrio térmico, no hay ninguna transferencia de energía. ¿Okay? Este aparatito que está acá arribita, se llama STIR, ¿cierto? Que es un agitador. Entonces, básicamente esto tiene una paletita abajo, yo lo prendo y empieza a agitar lo que está dentro. Si es agüita, empieza a agitarla. Eso es para que la transferencia de calor sea más homogénea. ¿Ok? Nada más que eso. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto que está acá es un panel donde yo puedo ir regulando la corriente. Entonces, si yo prendo acá, donde dice calor, heat, calor, ¿qué va a pasar? Por aquí, por adentro del calorímetro, acá no lo puedo ver por dentro, ¿ya? Pero adentro hay unas resistencias, ¿ok? No sé si ustedes conocen me imagino que sí, los hervidores eléctricos, cuando uno pone un hervidor eléctrico y adentro tiene una resistencia, algo parecido, ¿ok? Entonces, esas resistencias, esos metalitos que están ahí, se calientan cuando pasa energía.
¿ya? La energía eléctrica se puede transformar en calor. ¿Ya? Entonces, cuando pasa la energía eléctrica, la corriente, por esa resistencia, la resistencia, se llaman resistencia porque ofrecen mucha resistencia al paso de la corriente. De hecho, es tanta la resistencia que ofrecen al paso de la corriente, que la electricidad sale transformada en calor y calienta el agua. Entonces yo puedo regular acá el paso de la corriente, y con eso puedo regular qué temperatura va a subir, si quiero subir la temperatura de la sustancia que está dentro. ¿Ya? Eso así funciona un calorímetro, ¿ok? Entonces yo voy registrando. En este caso nosotros, que somos los analistas acá, ¿cierto? Lo que estamos haciendo el experimento, vamos a ir registrando qué temperatura inicial tiene la agüita, qué temperatura inicial tiene el metal, ¿cierto? Y después vamos a calentar el agüita, ¿cierto? Vamos a meter el metal, y va a haber un fenómeno de transferencia de calor, porque el metal va a estar más frío y el agua más caliente. Por tanto, el agua va a ceder y el metal va a absorber. Y vamos a ver ahí las diferencias de temperatura. Y para verlo mejor, vamos a usar una gráfica, ¿ya? Entonces, acá tenemos una gráfica que nos va mostrando cómo va variando la temperatura en función del tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es añadir una cierta cantidad de agua, que va a ser nuestro medio. El agua va a ceder calor al metal, ¿ya? Entonces vamos a pescar una probeta de 100 ml, aquí, y la vamos a llenar de agüita. ¿Ok? Y esta 100 ml la vamos a colocar acá en el calorímetro. ¿Ya? De hecho ahí se ve el nivel, ¿ya? Ahí nos está indicando que hay agua dentro del calorímetro. Tiene un sensor de nivel también. Tiene un sensor de nivel y un sensor de temperatura. ¿Ok? Ok, 100 ml de agua. Entonces, si ustedes ven la tablita que anotamos, uno de los primeros parámetros es masa del agua. Es M mayúscula. Bien. Yo tengo 100 ml. Si yo considero la densidad del agua aproximadamente 1 gramo por ml a temperatura ambiente, que son 25 grados Celsius, si yo considero que la densidad del agua es 1, o sea, es decir, por cada gramo de agua yo tengo 1 ml de agua, 1 es a 1, entonces si yo tengo 100 ml de agua, ¿cuántos gramos de agua tendré aproximadamente? Si la relación es 1 a 1. Repito, la densidad del agua es... ¿Ah? Son igual a 100 gramos. Son igual a 100 gramos. Como la densidad del agua es 1, si yo tengo 100 ml de agua, aproximadamente tengo 100 gramos de agua. Si tengo 1000 ml de agua, tengo 1000 gramos de agua. O sea, la densidad de agua. Entonces anoten ahí, chicos, en la primera tablita, ¿cierto? Dice masa del agua, anoten 100 gramos. 100 gramos. ¿Dónde? A ver, voy a mostrar acá. New share. Ahí, dice, en la tablita, ¿cierto? Dice masa del agua en el calorímetro. O sea, es decir, la cantidad de masa que hay en el calorímetro. ¿Ok? Esta. ¿Cuánto es? 100 gramos. Esa es la cantidad. ¿Y la unidad? Gramos. Entonces sería cantidad 100, unidad, gramos. Eso es lo que tenemos en el calorímetro. Acuérdense que le echamos 100 ml de agüita y 100 ml de agua es prácticamente lo mismo que 100 gramos de agua, si consideramos la densidad aproximadamente 1. 100 gramos, ¿cierto?, de masa del agua en el calorímetro. ¿Lo notaron? Los 100 gramos de agua. Los 100 gramitos de agua que tiene el calorímetro. Ya, chicos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a elegir un metal. Midamos el calor específico de un metal. Entonces vamos a la bodega de reactivos químicos, vamos a ir a los cajones de los metales, y bueno, esto quiero hacerlo, no quiero elegir yo el metal, ¿ya? Quiero que ustedes elijan un metal. Mayoría gana podría ser, no sé, ahí vemos. Ya, acá tenemos varios metales, tenemos berilio, ¿cierto? Tenemos bronce, tenemos hierro, ¿cierto? Cobre, cerio, cadmio, cesio, bismuto, plata, aluminio. Bismuto, ¿no? Voy a mostrarles todo y después eligen uno, ¿ya?
Acá tenemos, ¿cierto? Iridio, indio, olmio, lantano, ¿cierto? Manganeso, magnesio, potasio, hafnio. Acá abajito tenemos prácticamente todos los metales. Titanio, tungsteno, uranio, circonio, tantalio, acero, que es una aleación de metales, no es un metal puro, estroncio, ¿cierto? Entonces, elijamos uno de acá, po, del primer cajón, que son como los más comunes. ¿Cuál quieren elegir? A ver. Yo diría que Pero- el cobre, profe. El cobre también. ¿El cobre? Ya, Ya. con el cobre. El cobre es un metal La que kriptonita. utilizamos mucho, Sí, ¿cierto? bueno, Sobre todo acá en la segunda bueno, región. profe, el cobre. Profe, el cobre, el oro, el aluminio y la plata son los mejores conductores de electricidad. Sí, son buenos conductores de electricidad. De hecho, por eso el cobre se vende tan caro a China, porque conduce muy bien la electricidad. Ya, entonces acá tenemos el cobre. Vamos a hacer un zoom out. Pescamos el cobre, lo ponemos aquí, bajamos para acá y llevamos el cobre hacia la balanza. ¿Ok? Tengo que sacar esto de acá. Ahí sí. Ahí está. ¿Ya? Ahí dejamos el cobre. Ok, entonces seleccionamos el cobre. Ese va a ser nuestro metal, chicos. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a calcular el calor específico del cobre. ¿Cuál es el calor específico del cobre? Entonces, vamos a la balanza, porque es importante conocer la masa de cobre. ¿Ya? Tenemos la masa de agua, que es 100 gramos. Ahora tenemos que anotar la masa del cobre. Eso es un dato también. Entonces vamos aquí, a la balanza. Me imagino que todos conocen una balanza analítica, ¿cierto? ¿Ok? Ya está tarada. Para los que van al almacén, para los que vuelven del almacén. ¿Ya? Colocamos acá el trocito de cobre. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto es su masa? 25 gramos. 25 gramos. 25. 25 gramos, exactamente, chicos. Entonces anoten ese dato ahí en la tablita donde dice masa del metal. Voy a poner acá la tablita. Masa del metal. Ahí está. El segundo parámetro. Masa del metal. Tienen que anotar ahí. Le voy a poner el número. Anótenlo con dos cifras significativas, hasta la segunda. Trunquen los decimales en la centésima, en el segundo decimal. Ahí trunquen dejen solamente hasta 0. No sé si tienen que aproximarlo o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se debe aproximar o no? ¿Qué opinan? Que sí. Sí, Ah, ya. porque mayor electrónico. Sí, bro. Por favor, no rayen la pizarra, voy a desactivar eso, ¿no? Pues yo, profe, fue de casualidad. Ah, ya, no se preocupen, voy a desactivar. Ya, entonces, anotaron ese dato, ¿cierto? Sí. Sí, Ya, ¿cómo lo anotaron? 25 gramos. 0. 25.0 ¿cuánto? 0,3. 0.3. 03. Porque el tercer decimal es mayor que 5, por tanto el siguiente se aproxima una unidad arriba, 3. Vamos a pescar acá el metal, lo colocamos de nuevo en el vidrio reloj, en la cápsula Petri, mejor dicho, ¿ya? Y lo vamos a llevar lo vamos a dejar acá por mientras, ¿ya? Guardadito. Pregunta. El metal no ha sido calentado, tampoco ha sido enfriado, está simplemente en el ambiente. ¿Cuál creen ustedes que es la temperatura del metal? 25 grados. 25, pues igual. Queda igual. Exactamente, muy bien Kimberly, muy bien Jeremy. Esto es 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente. Entonces anoten ahí, temperatura del metal. Está acá, les voy a mostrar.
Ahí. Temperatura es la cuarta, me parece el cuarto. Temperatura inicial del metal, ¿cierto? Que sería TM, 25 grados Celsius. Que es la temperatura del metal que está en el ambiente, temperatura ambiente. Ya, chicos, perfecto. Entonces vamos de nuevo al laboratorio y lo que vamos a hacer ahora, vamos a calentar. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a calentar el agüita. ¿Ok? Vamos a calentar el agüita. Lo vamos a calentar, vamos a transferir calor al agüita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el calorímetro. Entonces voy a encender esto acá, voy a regular la corriente, lo voy a dejar más o menos como a la mitad, ¿ya? Y vamos a elevar la temperatura del agua, la vamos a calentar, ¿ok? Entonces vamos a poner acá, heat, encendemos. Fíjense la temperatura. Miren qué pasa acá. Empieza a subir. Aquí. Acá tenemos. Vamos a calentarla más o menos cercano a 40 grados Celsius, ¿ok? Cuando ya esté cercano a 40, apagamos el calorímetro. No sé qué está pasando ahí. La corriente está pasando por una resistencia dentro del calorímetro y está transfiriendo ese calor al agua. Está calentando el agua. Vamos a prender el... Profe, ¿no notamos la temperatura inicial del agua? Sí, eso voy a decir. La temperatura inicial del agua va a ser la temperatura a la cual nosotros la calentamos. ¿Ok? Vamos a apagarla, mira. Ahí está. Fíjense qué pasa con la temperatura ahora. Ya no varía, ¿ven o no? Subió. Y yo apagué el calorímetro y quedó ahí estancada, ¿ven o no? Esa es la temperatura inicial del agua. 40 grados, anoten ahí. 40.1 grados Celsius, anoten, chicos. Temperatura inicial del agua. ¿Notaron? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces tenemos agua caliente a 40 y tenemos un metal frío a 25. Voy a meter el metal dentro, voy a pescar el metal y lo voy a colocar dentro del calorímetro. ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a bajar o va a subir? Subir. ¿Subir? ¿Por qué? ¿Qué decía el profe? Y meto el metal dentro del agua. ¿Cierto? Tengo el agua caliente y el metal está frío. ¿Qué va a pasar con la temperatura del sistema? ¿Va a bajar o va a subir? Bajar un El poco. agua va a bajar porque el cobre va a absorber una parte del calor. Exactamente, muy bien. Entonces lo metemos ahí. 40 grados Celsius. Reanote la temperatura inicial. Es 40 grados Celsius, ¿ya? Del agua. Porque bajó un poquito. Si bien esto está aislado, no siempre se puede obtener un aislamiento perfecto. Siempre va a haber una transferencia de calor hacia afuera. Entonces ahí empieza a bajar. ¿Ven que empezó a bajar o no? Sí. Entonces tenemos que esperar. Tenemos que esperar que llegue al equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir equilibrio térmico? A una temperatura donde ya no cambie, ya no varíe la temperatura del agua ni del metal. O sea, se igualan. ¿Cómo lo voy a ver gráficamente acá? Voy a ver que la temperatura ya no va a variar, va a quedar ya más. ¿Ven? Tiene una pendiente ahí, ¿ven? Ahí, en este punto. Estancada. Y empezó a bajar. Profe, y si le pongo una tapa, se va a salir igual el calor. Claro, esto tiene una tapa, ¿ves? Está aislado acá, tiene el metal, tiene un leador plástico, ¿cierto? Y tiene una tapita arriba. Esta tapita roca, ¿cierto? Que se colocan así, está súper aislado ese sistema. Pero no existe ningún sistema que aísle 100% el calor. Porque es físicamente imposible. ¿Ya? Siempre se va a escapar un poquito de calor, algo de calor. Los sistemas aislados perfectos simplemente son teóricos. No experimentales. Siempre hay un error. Ya. Me parece que ya alcanzamos la temperatura de equilibrio. Anoten esa temperatura, chicos. 39.4. ¿Lo notaron? Ya, una vez que está anotada. Perfecto. Entonces, vamos de nuevo al... Entonces, la temperatura inicial del agua era 40 grados Celsius. La temperatura inicial del metal era 25. ¿Y cuál es la temperatura de equilibrio?
39, ¿qué no era? 39, perfecto. 39 es el temperatura de equilibrio. 39.3, póngale. ¿Ya? 39.3. Anotar la temperatura de equilibrio, ¿cierto? Ya. Tenemos todos los datos. ¿O no? Sí. Sí, tenemos todo. Tenemos la Está masa todo. del agua, los 100 gramos. Tenemos la masa del metal, que eran, no me acuerdo cuántos gramos era el metal. ¿Ustedes lo tienen ahí? 25. 25 y algo, ¿cierto? Temperatura Sí, inicial del agua. 25. La temperatura inicial del agua es cuando justo metimos el metal, ¿cierto? La calentamos. 40. La temperatura inicial del metal, que era ambiente, 25. ¿Y la temperatura de equilibrio era? 39.3. Ya, y el calor específico del agua es 1, eso es conocido. Una caloría por gramos grados Celsius. Entonces ahora vamos a hacer el balance de energía. ¿Ya? Entonces, eso se llama modelamiento matemático, balance de energía. Nosotros sabemos que el calor cedido, que se nota con un signo negativo, va a ser igual al calor absorbido en este punto de equilibrio. Ya. Ahora pregunta, ¿quién cedió calor y quién absorbió calor? El agua se dio calor y el metal, el cobre en este caso, absorbió el calor que se le fue al agua. Perfecto. Entonces fue el agua que está caliente, cedió calor al metal que está frío, ¿cierto? Entonces, el que cedió calor fue el agua. Entonces, si yo, acuérdense que, ¿cómo se... voy a poner acá, compartir la pantalla. A ver si puedo... Whiteboard. Recuerden que el calor, ¿cierto?, de cualquier sustancia se puede expresar, ¿cierto?, como la masa, ¿cierto?, de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperatura. Así se puede expresar el calor, ¿ya?, de una sustancia. Esto es lo que cede o absorbe, ¿ya? Masa No de la entendí, profe, ¿puede volver a repetirlo, por favor? Claro, claro. El calor que absorbe o cede una sustancia se puede escribir matemáticamente como la masa de esa sustancia, que pueden ser 100 gramos, 20 gramos, lo que yo tengo de masa, por el calor específico de la sustancia, que es un dato, ¿ya?, es un parámetro, que puede ser 1 caloría o grados Celsius en el caso del agua, o en el caso del bronce no lo sé, o del cobre ahora no lo sé, yo lo voy a determinar, lo voy a calcular. Por el calor específico tengo que conocer la masa del agua, ¿cierto?, en el caso del agua, su masa, tengo que conocer su calor específico, ¿cierto?, y tengo que conocer cuánto cambió la temperatura, ¿ya?, su diferencia de temperatura, ¿ya? Esas son las tres variables que yo debo conocer para calcular el calor. Entonces, si yo vamos de nuevo a la... se salió acá. Si nosotros vamos de nuevo al modelamiento matemático, fíjense acá, el calor cedido. Entonces, negativo, ¿por qué negativo? Porque el agua está cediendo, ¿ok? Está cediendo calor, está caliente. Entonces, M mayúscula, ¿qué era? Masa del agua. La masa del agua. Por el calor específico del agua, es decir, la capacidad que tiene el agua de absorber energía o liberar energía. O sea, cuánta energía se requiere para elevar su temperatura a 1 grado Celsius. Esa es la capacidad calorífica o calor específico, ¿ok? Por cuánto cambió la temperatura, o sea, inicialmente el agua tenía una temperatura inicial T0, menos la temperatura de equilibrio, ¿ya? Eso es el cambio de temperatura. Va a ser igual, ¿ya? Esto se denomina calor cedido por el agua caliente. Todo esto que está acá es calor cedido por el agua caliente. Eso va a ser igual al calor absorbido del metal. ¿Y cómo calculamos el calor absorbido del metal? Bueno, tenemos que tener la masa del metal, que es M minúscula, que ya la pesamos, ¿cierto? Lo medimos en la balanza, por el calor específico del metal, que en este caso es el calor específico del cobre, que no lo conocemos, no conocemos el calor específico del cobre, porque eso queremos determinar, ¿ya?, por cuánto cambió la temperatura del metal. ¿Cómo yo calculo cuánto cambió la temperatura del metal? Bueno, yo sé que
la temperatura tenía, el metal tenía una temperatura inicial, ¿cierto? Que era 25 grados Celsius, menos la temperatura de equilibrio, después de que terminó, ¿cierto? Que era 39 grados Celsius. Si yo hago esa igualdad, estoy haciendo un balance de energía. Estoy diciendo, todo el calor que se dio el agua es igual a todo el calor que absorbió el metal, en el punto de equilibrio. Es decir, en el punto donde ya la temperatura no variaba. Se quedó quietito. Entonces, si yo pesco esta ecuación y despejo el calor específico del metal, ¿ya? Tiro la M para acá abajo y tiro todo esto para abajo, me queda así. Calor del metal, o sea, calor específico del metal es igual a todo lo que está acá, que sería menos la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura, dividido por M minúscula, ¿cierto? Que es la masa del metal por la diferencia de temperatura del metal. Y así calculo el calor específico del metal. Ahora, chicos, lo que tienen que hacer es calcular el calor específico del metal. Tienen que meter las variables ahí. Tienen que reemplazar. Donde dice M mayúscula, tienen que colocar los gramos de agua. Donde dice calor específico del agua, yo se los puse en la tablita, que era 1. Por temperatura inicial del agua menos la temperatura de equilibrio. Hacen esa resta. Todo eso dividido por la masa del agua, o sea, la masa del metal, que la tenemos, por la temperatura del metal, que era 25 grados Celsius, menos la temperatura de equilibrio. Si hacen todo ese cálculo, van a obtener cuál es el calor específico del metal, del cobre en este caso. Ya chicos, reemplacen ahí los datos, a ver. Puede ser una calculadora pueden hacerlo acá primero en una hojita, escriben van reemplazando las variables y los parámetros, ¿ya? Hacen todo, dejan escrita la división y después lo calculan puede ser la calculadora del celular o en una calculadora que tengan a mano ahí. Yo lo voy a hacer acá para que podamos corroborar después los datos. ¿Manuel? ¿Manuel levantó la mano? ¿No? Profesor, disculpe, Dígame. ahí dice la masa del agua y pasa al lado multiplicando, ¿cierto? Todas las partes de arriba pasan multiplicando y las de abajo igual y después se dividen. Claro, multipliquen todas las de arriba y después le da un número, ¿cierto? Después multipliquen todas las de abajo y después dividen lo que le dio arriba por lo que le dio abajo. Y eso te va a dar el calor específico del metal. Deja buscar.
¿Alguien le dio? Aún no. Ya miren lo que vamos a hacer, chicos. Ustedes tienen la presentación, tienen acá toda la ecuación, tienen los datos ya inscritos en su cuaderno. Les voy a dejar como tarea que me manden el calor específico del cobre. ¿Ok? Entonces, para que lo hagan tranquilo en su casa, porque puede que estén medio confundidos ahí con la parte matemática. Esto es matemática, obviamente tal. Pero es simple, o sea, simplemente reemplazar los valores y calcular. Cuando tengan el dato, me lo envían al WhatsApp, por favor, y vamos corroborando, ¿ya? Entonces, todo, a mí me dio tanto, a mí me dio 0.1, a mí me dio 2, a mí me dio 1, entonces, obviamente ahí vamos descartando cuál es el valor correcto. Yo también lo voy a calcular acá, y una vez que tengamos el calor específico del metal, del cobre en este caso, lo vamos a comparar con lo que dice la bibliografía. Entonces vamos a buscar cuál es el calor específico del cobre, y comparamos cómo nos fue. Si estamos cerca, si estamos lejos, si nos equivocamos en el experimento, ¿ya? ¿Qué les parece? Profesor, en esa parte donde sale este entre paréntesis, ¿ese signo negativo ahí se refiere a resta o solamente está para separar? Resta. Es decir, que sería la temperatura inicial del metal, en el caso de arriba, sería la temperatura inicial del metal, que no me acuerdo, 25 era no, del agua, perdón, del agua, arriba del agua. La temperatura inicial del agua, que era 40, me parece, menos la temperatura de equilibrio, que era 39 y algo. Entonces sería 40 menos 39, y algo. Eso va a dar un valor. Eso lo multiplico por el calor específico del agua, que es 1, por los 100 gramos. Eso me va a dar un número negativo. Abajito es la masa del metal, que no me acuerdo cuánto era, pero ustedes la tienen, por, entre paréntesis, la temperatura del metal, que era 25 grados Celsius, acuérdense que el metal estaba en el ambiente, menos la temperatura de equilibrio, que es la misma que la de arriba, que es la temperatura donde se igualan las temperaturas del metal y el agua, que era 39 punto y algo, no me acuerdo. Una vez que tengan esos datos, los dividen, y le va a dar el calor específico del cobre. Chicos, voy a subir esta clase también a YouTube, ¿ya? El otro virtual, para que si tienen alguna duda respecto a cómo calcular acá, puedan revisar esta parte de la clase. Y lo ideal sería que me lo enviaran mañana, puede ser, antes de las 12. Me envían lo que es, porque mañana tenemos clases no tenemos clase mañana. Perdón. Me envían al WhatsApp, ¿cierto? De la asignatura, el valor del calor específico del cobre. ¿Cuánto les dio? Cualquier duda, me consultan al WhatsApp, ¿ya? Sobre cómo meter los datos ahí, cómo calcular. ¿Ustedes vieron con el profesor Zenón lo que eran parámetros y variables? ¿Vieron ese concepto, no? Lo que es un parámetro y una variable en un proceso. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Oscar? Sí, profe, pero yo no voy a las clases de matemáticas. Ya, lo que pasa es que un parámetro es algo que no cambia. Por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros de este fenómeno? Que fue la transferencia de calor entre el metal y el agüita. Los parámetros son metal, porque sí, siempre El parámetro es la masa del agua y del metal. Exactamente. El calor específico del agua también es un parámetro, porque el calor específico no cambia por la masa. ¿Ya? El calor específico siempre va a ser 1. Entonces, los parámetros son las masas, el calor específico. Esos son los parámetros de este fenómeno. ¿Y cuáles son las variables? ¿Cuáles están cambiando? El calor está en constante cambio, la temperatura. La temperatura, esa es la variable. Entonces, la variable es la temperatura y los parámetros son la masa del agua, la masa del metal y el calor específico del agua. Chicos, eso es un concepto importante que deben manejar. En los procesos químicos siempre hay parámetros y variables. Los parámetros son numeritos, ¿cierto? Constantes, que no cambian en el sistema, que siempre son igual, lo mismo. Y las variables son cosas que van cambiando, por ejemplo, la temperatura del reactor,
¿cierto? El flujo de una cañería, ¿cierto? Esas cositas son variables y parámetros. Ya chicos, miren. Entonces, terminamos la clase. Después de terminar la clase, mañana envíenme el valor. Traten de hacerlo, por favor. Esto es matemática. Yo los puedo ayudar también por WhatsApp si tienen alguna duda respecto a la resolución. Profe, Dígame. te lo puedo mandar al tiro que a mí se me perdieron los datos del principio, no los anoté. Ah, ya, pero Estaba medio consíguetelo dormido. con un compañero. Ya, pues, gracias. ¿Ya? Ya, chicos, mucho gusto Ya. tenerlo. Ahí te voy a contestar, Oscar. Espérate, po. Mucho gusto tenerlo hoy día. También me gustaría conocer su opinión también, qué les parece el sistema este de laboratorio virtual, si les parece más entretenido, más didáctico. Estuvo bueno, cállate. ¿Sí? Sí, profe, Estuvo estuvo bueno, 10 profe. de 10. Ah, ya, qué bueno. Así Muy se entiende interesante. mejor. Buenardo, buenardo. Ya, chicos, nos vemos entonces. Cuídense. Acuérdense de enviarme el dato. Ya, profe, estoy igual, chao. Chau, chau. Gracias. Chao, cuídese. Chao. Chao. Que les vaya bien. Chao, profe. Cuídense.